128 cosas que tienes que dejar de hacer este 2016. Deja de buscar la felicidad en algo o en alguien. Deja de perder el tiempo en internet. Deja de andar a 1000 por hora todo el día. Deja de pensar que no estás listo. Deja de asfixiar a tu pareja. Deja de rogarle a quien no te pela. Deja de sentarte con la cartera en la nalga. Deja de tragar como una boa. Lo que ya no hay que hacer right now. Revista MOA. Las 128 cosas que tienes que dejar de hacer en 2016. Más, cómo acoplarte sexualmente en pareja. Las virtudes de ser introvertido. Deja de arrastrar tu pasado. Aprende a soltar. Más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración para este 2016. Una revista de Marta de Baile. Cambiando de tema radical, les quiero poner este escenario. Imagínense ustedes que algún día los negros en Estados Unidos, literal como se los vamos a contar, tenían que sentarse forzosamente, y ahorita les mando fotos por Twitter, en la parte trasera de los autobuses. O sea, había un espacio designado para los blancos y un espacio designado para los negros. Por ejemplo, si el camión venía lleno y se subía un blanco, el negro se tenía que parar y cederle su lugar a un blanco. Y un día, en Alabama, en 1955, una mujer que se llamaba Rosa Parks, que iba, ¿verdad?, muy campante a trabajar en su autobús, no le cedió el lugar a un blanco. Porque ella no se paró y le cedió su lugar a una persona blanca, a Rosa Parks la llevaron a la cárcel. Este hecho fue la chispa que encendió todo un movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Y de hecho Rosa Parks la llamaban la primera dama de los derechos civiles, aunque el mismo año, unos meses antes, ya habían arrestado a otra mujer por la misma causa, que se llamaba Claudette Colvin. Y fue incluida en el Michigan Women's Hall of Fame en 1983 por sus logros en el progreso de los derechos civiles. Todo este evento de que esta mujer no le cediera su lugar en el autobús a una persona blanca desató todo lo que conocemos como el gran movimiento de los derechos en Estados Unidos por los negros, encabezado por Martin Luther King, que nace un día como hoy y que justamente el lunes en Estados Unidos se celebra Martin Luther King Day. Y a lo mejor muchos de ustedes dirán, pues a mí qué, si yo ni soy gringo, si yo ni vivo en Estados Unidos. Pero es bien importante para cultura general que sepan quién era Martin Luther King, porque ¿se acuerdan de esta frase? Este discurso de Martin Luther King fue el 28 de agosto de 1963. Logró reunir a 250,000 personas de todas las etnias en el Lincoln Memorial en Washington, y fue el famosísimo discurso I Have a Dream, Yo tengo un sueño, considerado uno de los mejores en la historia y el número 1 del siglo XX. Jacobo Dayan. Bueno, a mí me gustaría hacer dos precisiones antes de empezar. A ver. Eso pasó o pasaba a mediados de la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos, este movimiento, pero la segregación racial no se acabó ahí. Hay que acordarnos, esta segregación en Sudáfrica, en la época del apartheid, continuó hasta hace media hora. Sí, claro. Ahora, si pensamos que este movimiento de los derechos civiles, que sí logró muchas cosas, sobre todo cosas en términos legales,
Es decir, aunque la Constitución de los Estados Unidos otorgaba igualdad a todo mundo, muchas de las leyes que existían eran estas leyes de segregación. El movimiento por los derechos civiles lo que buscaba era ir rompiendo estas leyes desde que la Suprema Corte declarara inconstitucional algunas de las leyes, como la del transporte, por ejemplo, porque iba contra lo que estaba escrito en la Constitución. Ahora, si pensamos que hoy hay una integración absoluta entre la población negra y blanca en los Estados Unidos, estamos lejos de entender lo que sigue pasando en Estados Unidos. Hay que acordarse los asesinatos que ha habido, múltiples asesinatos por policías en operativos contra personas negras que acaban perdonando a los policías. La población negra de muchas de las ciudades en Estados Unidos se levanta, presiona, reclama. La cantidad de negros en cárceles en los Estados Unidos es muy por arriba de la proporción que representan en la de población ciudadana en los Estados Unidos, igual los latinos. Es decir, o no hay oportunidades iguales en los Estados Unidos para personas negras o latinas, o el sistema judicial y policíaco de los Estados Unidos continúa con fuertes prejuicios y discriminación hacia estas poblaciones. Y esto, evidentemente, el primer cambio es un cambio legal, y después es un trabajo que llevará generaciones para que haya una plena integración de minorías en los Estados Unidos. Claro. Y aparte, déjenme decirles una cosa, seguramente ustedes, si tienen un poco más de 35, 40 años, se acordarán de eventos que han sido muy importantes en la historia de los Estados Unidos y de la integración de los blancos con los negros. Por ejemplo, el gran escándalo en Los Ángeles de Rodney King, que fue televisado y ahí en todas te van partes del mundo. otros dos en grandes eventos. Sí. Uno en la Olimpiada de Berlín 1936, donde Jesse Owens, claro. Ese es antes. Sí. Jesse Owens, un negro de los Estados Unidos, en Alemania, en la Alemania racista, de la Alemania nazi, gana 4 medallas de oro. Eso es todo un escándalo, donde el ario tendría que haber ganado, un negro gana 4 medallas de oro, y la otra es el Black Power, es decir, el guante negro, y a la hora que recibían sus medallas y se entonaba el himno de los Estados Unidos, levantaban su puño con un guante negro, con todo el movimiento del Black Power. Pero ¿quién fue? Había un atleta que estaban dos negros, primero y tercero. Estoy casi seguro que fue aquí en México. Y el blanco fue. Sí. Eran 2 negros y un blanco. Y el blanco, no sé, híjole, ojalá tengamos ahorita la historia. El blanco, no sé de qué país, se pone el guante, porque le dicen, fulanito trae 2, si quieres te doy 1. Se puso el guante. Es todo un movimiento del Black Power. Pin, y le quitaron la medalla, le quitaron todo, bueno, le dijeron, y ahí te va otra. En la época de gloria de Mohamed Ali, peleador negro, se da en todo el movimiento de reivindicación negra, se hacen peleas de box de alto nivel, así como hoy se hacen en Las Vegas todas, se hacían en países africanos. Es decir, lo que había era una búsqueda por mostrar el orgullo de los orígenes de una población que era profundamente discriminada, y no nada más en la época de Martin Luther King, que tampoco era el único personaje importante. Está Rosa Parks como símbolo, pero en el activismo fuerte era Martin Luther King y Malcolm X. Malcolm X, claro, de The Black Panthers. Gran película, la vida de Malcolm X, que se convierte al Islam. Hay toda una transformación de él en prisión. Es un joven que crece en la pobreza absoluta, con un padre que desaparece, y en la cárcel se convierte al Islam, entra al movimiento musulmán negro en los Estados Unidos, que busca una reivindicación un poco más violento, mucho más violento que el movimiento de Martin Luther King, que es un movimiento pacifista, de no violencia, inspirado en Gandhi. No, Malcolm X tenían, imagínense, entre las principales actividades de los Black Panthers era formar patrullas ciudadanas armadas para vigilar el comportamiento de los policías en contra de la población afroamericana. Bueno, ya son los años del Ku Klux Klan. Claro. O sea, hay que defenderse contra eso. Y déjenme decirles, hago un paréntesis porque lo acabo de ver, y es algo que, si les interesa un poco la historia y sobre todo la historia contemporánea, lo que está pasando ahorita y sigue pasando con todos aquellos, digamos, ¿cómo les puedo decir? Los supremacistas blancos. Hay un documental que acabo de ver que se llama Welcome to Leith, que sucede en un pueblito de literal 26 habitantes en North Dakota, en los Estados Unidos,
que es de estos estados muy blancos, en donde se instala uno de los supremacistas blancos más importantes hoy, que actualmente está encarcelado debido a lo que sucede en Leith, que se llama Craig Cobb. Y este cuate literal llega, se instala en este pueblito enano, en donde solamente vive un negro y todos los demás son blancos, y empieza a poner sus banderas de supremacía blanca, de la raza aria, y entonces te enseñan todo lo que tuvo que hacer el pueblo para echar a este cuate fuera, porque el problema es que bajo la ley de la libertad de expresión y de enaltecer tu religión y tus creencias, sí, en Estados Unidos se puede hacer eso. Claro, tenía todas las intenciones de convertir el pueblito de Leith en un pueblito de raza aria, ahorita en los Estados Unidos hace un año. ¿No te acuerdas de la película Historia Americana X? Sí, claro. Sí. También, es lo mismo. Y los grupos neonazis Véanlo, ahorita se los mando por Twitter, o sea, de supremacía racial en los Estados Unidos, son mucho más grandes incluso en cantidad que los que hay en Europa, ¿eh? O sea, movimientos blancos radicales sobran en los Estados Unidos. Claro, y sé que de repente dicen, ay, pero es para tanto, porque a lo mejor ustedes, si han tenido oportunidad de ir a Estados Unidos, pues ven que en un McDonald's se atiende a alguien negro y entonces en una tienda departamental, pero si nos vamos a los 60s, o sea, ubiquen que los negros no podían ir al baño en los mismos baños que iban los blancos. Había escuelas para los negros y escuelas para blancos. Si tú ibas a un hospital o a un doctor, las salas de espera estaban separadas. Entonces, Martin Luther King estudia en una escuela segregada, una escuela para puros negros. Claro. ¿Sí? Ahora, bueno, dirán, bueno, pero es que pues, Estados Unidos es Estados Unidos, ¿no? En Sudáfrica, un país africano con una mayoría negra, que existiera el apartheid. El apartheid hasta el movimiento de Mandela, ¿no? Hasta la caída del régimen del apartheid, incluso son Nobeles de la Paz ambos, Mandela y de Klerk. Sí, y cuando estaba buscando información de Martin Luther King, que ganó el Nobel de la Paz en 64 por todo su movimiento, empecé a ver los Nobeles de la Paz de esa época. Y me di cuenta que hay una gran diferencia en los tamaños de la gente de esa época, y siendo políticamente incorrecto, yo diría que, pues, Malala, digo, está buena onda la historia y todo, pero como para Nobel de la Paz, comparado con estos monstruos de la paz, o sea... Que, digo, por si no se acuerdan, Nelson Mandela, que fue digamos que el gran iniciador de la integración de la comunidad blanca y negra en Sudáfrica, estuvo en prisión. 28 años en prisión, sí, simplemente por haber generado un movimiento de integración. Que en algún momento fue violento y entró a cárcel, salió, volvió a entrar, pero ese era el mundo de no hace muchísimos años. Claro. O sea, es nuestra época, la verdad. Sí, claro. ¿No? 1992, sí. ¿No? Exacto. Es impresionante. Y todavía hoy hay minorías en muchas partes del planeta donde no están integrados. Y sobra decir... Pero sí tienes razón, si revisas esa lista, si es un gran tramo... O sea, Obama ganó el Nobel. Ahora, que haya sido un tema que Obama... negro. O sea, quiere decir que eso todavía está arraigado en la sociedad norteamericana. Sí, hoy en día nadie dice, ay, es que Hillary es mujer. Sí, claro. Pero Obama es negro. Claro. Es decir, está mucho más normalizada, afortunadamente, la presencia de la mujer en la política, pero los negros sigue siendo un tema, ¿no? Claro. Es decir, ¿qué pasó? Claro. Y los republicanos, que son ultraconservadores, que es el partido oposicionista de los demócratas al cual pertenece Obama, pues se siente que muy en el fondo, una de las razones por las cuales le ha costado tanto trabajo ejercer su poder en el gobierno Obama es porque en el fondo es negro. Esa es la verdad. O sea, no hay una aceptación a él en buena medida por sus políticas y por su persona. Mira, dice Carolina aquí en Twitter, yo vivo en Carolina del Sur y las zonas negras y blancas son muy marcadas aún ahora. ¿Alguien vio la contestación del informe de Obama de la gobernadora de Carolina? Ahí está esta cuentaviente que escribe... La respuesta era de pararse los pelos. ¿Pero qué era? ¿Cuál era? Una respuesta ultra nacionalista y racista, antiinmigrante. ¿A qué pregunta? No, ella contesta el informe. Contestó el informe de Obama. Claro. Y yo lo oía y estaba horrorizado con lo que estaba diciendo de los valores que han
mantenido a la sociedad norteamericana alejado y echando fuera migrantes. Claro. Y les voy a decir una cosa, sigue pasando ahorita, como lo dice nuestra cuentaviente que vive en Carolina del Sur, que es un estado del sur ultraconservador. Existe un estandarte durante la Guerra Civil de los Estados Unidos que representaba a todos los estados del sur de la Unión Americana, que se llama The Confederate Flag. Así Es bien importante que conozcan esa bandera, se las voy a enseñar ahorita en Twitter. Y esa bandera representa como a todos los estados del sur que estaban en pro de la esclavitud durante la Guerra Civil de los Estados Unidos. Entonces, tristemente, y lo acabo de ver ahorita en Colorado, afuera de una casa, esta bandera de la Confederación de los Estados Sureños de Estados Unidos, afuera de una casa. Y es la bandera que llevan, por ejemplo, los del Ku Klux Klan como su estandarte Sigue también. representando. Entonces, ahorita, por ejemplo, en una universidad acaba de haber un escándalo espantoso porque unas niñas sacaron el Confederate Flag afuera de su ventana y la empezaron a ondear. Y las niñas... ahí les cuento cómo les fue, porque es una gran ofensa, no solamente para toda la población negra, sino para todos los estados que estaban en contra y que siguen en contra de la esclavitud. Oye, entonces, es el como sacar la Confederate bandera Flag nazi, es como sacar la bandera nazi. Sí. Ahorita se las mando para que la conozcan, ¿no? Sí, y sigue representando, es decir, a una buena parte de la sociedad norteamericana que continúa ligada a estas ideas, ¿no? Exacto. O sea, en Estados Unidos es un país que esto no lo ha superado. Ahora, quiero que expliques por qué Martin Luther King fue tan importante en ese momento, regresando del corte, porque ese discurso de I Have a Dream del 28 de agosto del 63, estaban desde Marlon Brando, estaba un gran actor negro, Sidney Poitier, Lena Horne, Charlton Heston. A ver, ¿qué Burt película de Lancaster. Sidney Poitier, te acuerdas? Es la de... Al espérate. maestro con cariño. Claro, Al maestro con To cariño. Serve with Love. Sí. Regresando, ¿por qué fue tan importante Martin Luther King? ¿Y quién es? Regresando en W Radio, no se vaya. La 11ª temporada. Los mejores temas con Marta de Baile. Ya regresamos. 11ª temporada. Este es el discurso de Martin Luther King. El lunes es el día de Martin Luther King en Estados Unidos. Hoy nace Martin Luther King. En el 29. En el 1929. Y bueno, fue sin duda alguna el gran padre de la integración racial en los Estados Unidos. Y este discurso del 63, en donde antes, si nos acortes, les decíamos que juntó a más de 250,000 personas en el Lincoln Memorial en Washington. Y estaba Marlon Brando, Sidney Poitier, Lena Horne, Charlton Heston, Burt Lancaster, que también dio un discurso. Y ahorita Jacobo Dayan, con quien estamos teniendo esta conversación sobre la segregación racial, les acabo de mandar una cosa bien interesante por Twitter, porque es importante que sepan todas estas cosas, el Confederate Flag, que significa. Les acabo de mandar la división de Estados Unidos en un mapa, según el Mason, se llama Mason-Dixie Line. Y ese Mason-Dixie Line era una línea que dividía a los estados en donde existía y era aceptada la esclavitud y en donde no, y literal. Como negro esclavo, si tú cruzabas ese Mason-Dixie Line, básicamente estabas libre. Entonces los acaba de mandar por Twitter, hasta se me puso la piel chinita. ¿Por qué era tan importante o por qué es tan importante Martin Luther King en la historia de la humanidad, Sí. no solo en los Estados Unidos? Hablando un poco de su historia, él es tercera generación de pastores bautistas. Su nombre original no es Martin Luther. Ese es el nombre que él nace como, se llama Michael de nacimiento. Y su abuelo se cambia el nombre a Martín Lutero por un viaje a Alemania, un viaje pastoral a Alemania, y en honor a Martín Lutero, el abuelo de Martin Luther King, el padre y él se cambian el nombre. Él crece en una sociedad segregada en Alabama, o sea, en el sur de los Estados Unidos. Se casa con una mujer que conoce en la universidad en Boston, tiene 4 hijos y se convierte en uno de los líderes del movimiento a partir del 55, después del evento que comentabas al principio del programa de Rosa Parks. Claro. Y sus dos momentos más grandes son en el 63 con esta gran marcha, en el 64 con el Nobel, y otro momento que incluso Claro, hubo una el película. 64 es cuando le dan el El Nobel. Nobel. La película de Selma, que hubo también hace poco, una gran marcha que organizó Martin Luther King, exigiendo los derechos. Ahora, ¿por qué se convierte en una figura
de ese tamaño, no era el único, repito, Malcolm X estaba ahí también. El discurso de no violencia, el discurso de resistencia civil, era un discurso que caía bien después del ejemplo de Gandhi, ¿no? Él siguió los pasos de Gandhi con un discurso que lo llevó a la prisión varias veces, incluso una de ellas sale de la prisión gracias al apoyo de John F. Kennedy, entonces era candidato a la presidencia. Y la presión del Nobel de la Paz, la presión de las marchas lleva al gobierno posterior de Kennedy, al gobierno de Lyndon B. Johnson, a empezar a desmantelar toda la ley que hay o que había en la segregación racial en los Estados Unidos. Ya no había esclavitud en esos años, pero todas las leyes de segregación. Ahora, al igual que Gandhi, Martin Luther King es asesinado por un supremacista blanco afuera de un motel. Estaba él en el balcón de su motel recargado y un supremacista blanco lo asesina el 4 de abril del 68. Es decir, todos estos movimientos de resistencia civil pacífica, de no violencia, se alimentan cuando contra quien se están haciendo estos movimientos reacciona de forma violenta. Es decir, cada una de estas marchas, cuando había por parte de la sociedad golpes, porque sobraban eventos violentos contra este movimiento, cuando había encarcelamiento, todo eso iba generando en el movimiento negro y en la población blanca simpatizante con el movimiento una bola de nieve que fue creciendo, y un mundo que cada vez toleraba mucho menos este tipo de segregaciones propias de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, llegando a su tope máximo con las teorías de eugenesia o las teorías de darwinismo social de Europa, que son las de la supremacía aria, o de que los seres humanos evolucionamos al igual que los animales, es decir, que en las teorías de Darwin. Y entonces los negros, el ser humano arranca, nace, surge en África, y entonces ese es el ser humano que quedó más atrasado. Es decir, atrás de todas las teorías raciales hay una teoría pseudocientífica, falsa completamente, de que el ser humano fue evolucionando y entonces los arios, los blancos, los nórdicos van por sobre los negros, por sobre los asiáticos, por sobre los semitas, al ser, o nosotros los latinoamericanos, por haber tenido una evolución mayor. Es decir, no nada más se sienten superiores socialmente, sino genéticamente. Genética e intelectualmente. Sí. Bueno, según biógrafos, imagínense ustedes que Martin Luther King dio de 1957 a 1968, casi recorrió 10 millones de kilómetros y habló en público 2.500 veces. Quien lo saca de la cárcel es John F. Kennedy, que era candidato aún a la presidencia de Estados Unidos. ¿Y cómo asesinan a Martin Luther King? Él estaba afuera, antes de ir a dar un sermón, estaba en un motel y recargado en el balcón de su motel, ahí recibe... En Memphis, ¿no? Sí, en Memphis, en Tennessee, es asesinado por un supremacista blanco. Entonces, es la misma muerte que la muerte de Gandhi, es decir, asesinado por alguien que no comulga con las ideas. Ese era el mundo de los 60 en todo el planeta. Claro. Entonces, Martin Luther King se convierte en la figura emblemática del movimiento de integración de la población negra en los Estados Unidos. De ahí que sea un día no laboral en los Estados Unidos este lunes. Los que nos escuchen en el Gabacho, pues se van a poder levantar más tarde. Claro. Oigan, les prometo que la próxima vez, ¿por qué no vienes y nos cuentas toda la historia de Malcolm X? Que de hecho hay una película que hizo, ¿quién? ¿Spike Lee? No, sí, pero es con Denzel Washington. Denzel Washington, sí. Pero es una película. A mí el personaje, el personaje de Malcolm X me parece un personaje mucho más interesante que Martin Luther King. Hablemos de Malcolm X la próxima vez, ¿les parece? Sí. Y algo bien interesante, estaba yo viendo ahorita cuánto costaba un esclavo en 1850 más o menos, y no van a dar crédito. No crean que esto es lo que se les pagaba mensualmente. Es que a ti te llevaban a tu casa a un negro y te lo ofrecían. Y entonces tú decías, según lo veías, si te valía la pena comprarlo. Y con un solo pago, tú eras dueño de esa persona y no le tenías que volver a pagar
el resto de la vida que fuera esclavo para ti. La única diferencia con lo que ocurre hoy es que entonces era legal, pero hoy continúa ocurriendo lo mismo con los grupos de trata de personas. Claro, todo el trata de blancas. Pero escuchen esto. Costaba un esclavo en 1850 $400. Con $400 tú podías comprar a un esclavo. $400 de hace 150 años. Que hoy serían, bueno, en el 2009 serían como $11,000. No crean que era barato. Por eso la gente muy rica tenía esclavos. En 1860 ya subía a $800, que serían como $21,000 del 2009. Pero algo muy interesante es que, por ejemplo, si el esclavo tenía algún talento o algún oficio, entonces ya te lo vendían más caro y podía costarte hasta $2,000, que serían $56,000 actuales. en el 2009, en el más o menos 2009. O sea, ese era el mundo de hace 100 $60,000. años, y fracción de años. Hoy, repito, hoy ocurre lo mismo, nada más que no es legal. La próxima vez que alguien saque el tema de Martin Luther King, espero, cuentavientes, que ustedes ya tengan un poco más de información y ya sepan por qué es tan importante en la historia, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Allá lo conocen como Martin Luther King Jr. Sí, Martin Luther King Jr. La próxima vez que vengas, hablamos de Malcolm X. ¿Te parece? Oigan, me preguntaron mucho en Twitter que qué películas pueden ver para entender un poco más la historia del racismo en Estados Unidos. Les recomendamos Malcolm X, les recomendamos Selma, que es una película producida por Oprah Winfrey, que es una extraordinaria película. Les recomendamos 12 Years a Slave y Historia Americana X, y también la de 12 Years a Slave, por si les interesa ver más. Y vean ese documental que les digo, Welcome to Leith, que es algo que acaba de suceder hace muy poco en Dakota del Norte, en Estados Unidos. Son 11:42 de la mañana en México. Gracias, Jacobo. Ahí nos vemos. Es Dayan-Jacobo en Twitter, por si quieren seguir al señor Don Jacobo Dayan. Ahí nos vemos. Un placer tenerte acá. 128 cosas que tienes que dejar de hacer este 2016. Deja de buscar la felicidad en algo o en alguien. Deja de perder el tiempo en internet. Deja de andar a 1000 por hora todo el día. Deja de pensar que no estás listo. Deja de asfixiar a tu pareja. Deja de rogarle a quien no te pela. Deja de sentarte con la cartera en la nalga. Deja de tragar como una boa. Lo que ya no hay que hacer right now. Revista MOA, las 128 cosas que tienes que dejar de hacer en 2016. Más, cómo acoplarte sexualmente en pareja, las virtudes de ser introvertido. Deja de arrastrar tu pasado, aprende a soltar. Más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración para este 2016. Una revista de Marta de Baile.